Hola, buenos días. Esto es una clase de lengua 2 de distancia, creo que es la número 13, aunque estoy subiendo en el listado de clases algunas cosas del año pasado porque no ha dado tiempo a darlas. Hoy toca ver la argumentación, el texto argumentativo. De los 4 tipos de texto que estamos viendo, narración, descripción, exposición y argumentación, este es quizá el más importante y el más susceptible de caer en exámenes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque siempre esto de las opiniones y eso pues es algo muy actual, ¿vale? Bueno, pues los textos argumentativos son los que tratan de convencer al receptor de algo, ¿no? Entonces tienen unas ideas, contienen una ideología o una postura ideológica, ¿no?, respecto a algo, y quiere contagiar, hacer ver esa postura y llevarnos a su terreno, ¿vale? Es muy frecuente. Muchos textos son argumentativos o incluso cuando se combinan varios tipos de textos, a veces está también la argumentación, ¿no? De alguna manera. Podemos tener hasta un relato, una narración, que también tenga rasgos argumentativos, ¿vale? A partir de, no sé, de acción, personajes, etcétera, que haya en una narración, puede que, por lo que digan unos y otros, o lo que diga el narrador, nos quiera convencer de algo. Bueno, entonces, un texto argumentativo tiene dos cosas fundamentales: tesis y argumentos, ¿vale? Llamamos tesis a la postura que sostiene el autor del texto. Por ejemplo, pues que nos venden un producto de limpieza, ¿no? El producto X es el quitamanchas más eficaz de lo que están a la venta, ¿vale? Pues bueno, pues, por supuesto, la publicidad es argumentativa, son textos argumentativos que nos quieren convencer de que compremos el producto, ¿no? Pero bueno, muchas más cosas. Los argumentos son las razones que da el autor del texto para fundamentar su opinión, ¿vale? Tenemos entonces tesis, de qué nos quiere convencer, y argumentos es cómo nos quiere convencer, ¿no? Esto viene de muy antiguo. Desde la antigüedad ha habido gran interés en descubrir la manera más eficaz para convencer a alguien de algo, ¿no? Siempre han intentado convencerse unos a otros. Este arte se llama el arte de la retórica, ¿no? En la antigüedad, esto es un poquito de historia, no es que entre en el examen así como así, pero hay que saberlo, ¿no? El arte de la retórica. Esto ya lo trataba Platón con el personaje de Sócrates, ¿no?, en sus diálogos, y bueno, y muchos otros. Cicerón también, bueno, todos estos tratadistas antiguos, ¿no? Los mismos recursos que se emplean en literatura se utilizan también como una manera de embellecer el mensaje y hacerlo más atractivo, ¿vale? Entonces, por eso se llaman figuras retóricas, ¿no? Eso que dice aquí, las figuras literarias también se conocen como figuras retóricas. Entonces, la retórica, que es como embellecer el lenguaje para que sea convincente, ¿no?, para poder convencer a otra persona, pues implica también esa belleza, ¿no? En lógica se llama falacias. ¿Qué son las falacias? Pues las falacias a los argumentos que no respetan las reglas de la lógica. O sea, argumentos, ¿cómo decir? Falsos, interesados, ¿no? Argumentos que están forzados de cierta manera para intentar convencer cuando no se ciñen a la verdad, ¿no? Aunque la verdad es algo muy complejo. En los textos argumentativos con frecuencia se recurre a falacias, ¿vale? Entonces es muy normal que alguien os quiera convencer de algo, de hecho os pueden convencer, pero muchas veces no nos damos cuenta de que están utilizando falacias. Aquí hay algunas, ¿no? Algunas falacias. El argumento por la fuerza. Es un argumento donde la coacción es dada como justificación para una conclusión, ¿no? O sea, que tú te callas porque mando yo, ¿no? Esto sería el argumento por la fuerza, ¿vale? O haces esto porque si no te dejo sin comer, ¿no? O te quedas sin tal. Bueno, pues eso es un argumento por la fuerza. Tu quoque, ¿vale? Tú también, ¿vale? Esto de tu quoque tiene una frase muy famosa de Julio César, ¿no?, cuando le estaban asesinando y entre ellos estaba su hijo adoptivo Bruto, ¿no?, y le dijo: tu quoque fili mi, ¿no?, tú también, hijo mío, ¿vale? Tú también. Se defiende de una crítica alegando que el emisor de tal juicio también conoce
comete el mismo error, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si tú, vale, yo robo, pero es que tú también robas, ¿no? Porque tú estás haciendo esto y tal. Entonces, eso es una defensa cuando nos acusan de algo y estamos diciendo que nosotros también, pues es que en el fondo eso tampoco es lógico ni respeta la verdad, ya que no tendría que robar nadie, ¿no? Por ejemplo. Argumento dirigido a las emociones. Se apela a las emociones del receptor más que usar argumentos válidos, ¿no? Pues cuando hay pobrecito, que tal, se describe a lo mejor el dramatismo de una situación y tal, cuando realmente hay otros motivos que serían más importantes o más lógicos, ¿no? Apelar a los sentimientos no siempre es lo que debería imperar, no es lo que debe mandar, pero bueno. Argumento ad populum o argumento a la mayoría. Concluye que una proposición debe ser verdadera porque muchas personas lo creen así, ¿no? Pues ad populum, pues porque digan, no, porque esto es lo que piensa todo el mundo, pues esto debe ser lo normal, ¿no? O porque esto, sí, entonces eso también es como eludir, evitar, digamos, el razonamiento más lógico y profundo, diciendo lo que piensan todos los demás o algo así, y realmente no es verdad, ¿no? Entonces estos son ejemplos de falacias. Si encontráis falacias en un texto, pues estaría bien decirla y localizarla, ¿no? Hay más, pero estos son algunas. Bueno, en un texto argumentativo, al igual que el texto expositivo, tenemos varios tipos de estructura, ¿no? Entonces, deductiva, pues es como igual que en expositivo, solo que en vez del tema al principio, lo que va a estar al principio es la tesis, ¿vale? Deductiva, pues se va de lo general a lo particular, como en el texto expositivo estoy diciendo, pero es la tesis lo que está al principio. La tesis es de qué nos quiere convencer el texto y ya lo van diciendo al principio y luego se va a ir desarrollando y después van los argumentos, ¿vale? Primero tesis y luego argumentos. La inductiva es muy frecuente, ¿no? Es de lo particular a lo general. Se van dando argumentos, se van dando razones y tal encaminadas a convencernos de algo y luego de qué nos quieren convencer ya los dicen más al final, ¿vale? La estructura encuadrada es muy frecuente porque queda muy elegante, lo circular, ¿verdad? Encuadrada, pues que la tesis está al principio y al final. Tenemos la idea de que nos quiere convencer al principio y luego también al final y es bastante frecuente. A veces es difícil de ver y se puede confundir un poco la encuadrada con una de estas dos, porque es que en la introducción de un texto y en la conclusión muchas veces se dice un poco lo mismo, como para reforzar lo que se ha dicho. Pero claro, a lo mejor en la introducción no está diciéndolo tan claramente como en la conclusión, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces como corrector de exámenes tengo también dudas y tengo que aceptar a lo mejor que lo que dice el alumno pues puede estar bien a pesar de que no es lo que yo pienso, pero bueno. Y la paralela es también frecuente, sobre todo en discursos orales, porque es desordenada, es cuando se va mezclando la tesis varias veces intercalada entre los argumentos, ¿no? Esto no está muy bien planteado, es algo un poco desordenado, pero también puede pasar. Tipos de argumentos. Bueno, pues ¿qué argumentos podemos encontrar? Hay algunos que son un poco redundantes, ¿eh? Este es el listado de un libro de texto, pero en algunos hay menos y tampoco hay veces que tampoco le voy a dar importancia a si confundir dos parecidos, ¿no? Por ejemplo, de hechos y de ejemplos, ¿vale? Que es un poco parecido, ¿vale? Pues bueno, esto sí que es importante, de autoridad. Recurrir a la opinión de alguien experto en el tema o de una institución importante, ¿no? Pues como dice la Organización Mundial de la Salud, tal, pues hay que comer 2 plátanos al día, por decir algo, yo qué sé, ¿no? Pues esto es de autoridad, recurrir a la opinión de alguien o de una institución, ¿no? Pues como decía Aristóteles, nada tal y cual, ¿no? Vale.
De ejemplos, pues con un caso concreto, pues decimos, por ejemplo, como pasa con no sé quién, pues tal, ¿no? Entonces, estamos poniendo un ejemplo y con eso pues puede convencer a alguien. De hechos o situaciones, claro, pues aquí la única diferencia prácticamente es no decir por ejemplo, sino que estás planteando, bueno, claro, el ejemplo puede ser más imaginario, ¿no? Los hechos son reales. Pues ya ha pasado pues, por ejemplo, como pues ha sucedido ya en algunos sitios que yo qué sé, que cuando se maltrata el medio ambiente, pues hay crisis económicas o no sé qué, ¿no? Pues claro, entonces hechos o situaciones que van a avalar la tesis, ¿no? Que van a justificarla, ¿vale? Datos. Estos son datos cuantitativos, cifras, que demuestran la tesis, ¿no? Y es el argumento más sólido, porque eso hay hasta algún refrán, ¿no? Que cuando hay datos, bueno, pues eso, que los números, las cifras, pues son evidentes, ¿no? Dan evidencia de que algo es de una cierta manera, ¿vale? Y eso, pues, es un argumento muy poderoso, los datos cuantitativos. De la mayoría, pues esto es lo que hemos dicho que puede ser una falacia, ¿no? La creencia de lo que es aceptado por la mayoría no debe ser errónea, ¿no? Si todo el mundo piensa así, pues es que debe ser por algo. Bueno. De sentido común también, el sentido común, pues que a veces coincide con el argumento de la mayoría o no, pero bueno, que por sentido común a veces pues también se puede deducir algo, justificar algo, defender algo, ¿vale? De semejanza o analogía, pues la comparación de un hecho con otro similar, ¿no? En esto, pues a veces también podemos estar un poco casi haciendo uno de ejemplos, ¿vale? Pero analogía, pues es claramente una comparación, ¿no? Una semejanza con algo. De singularidad, pues que el hecho es diferente y único. De moral o de ética, que se apoyan valores morales o éticos, ¿no? Pues esto también puede ser de sentido común, ¿vale? De experiencia personal, este es muy interesante, ¿vale? Observaciones o experiencias del propio autor. El propio autor es el que está diciendo, porque esto yo lo he visto, porque a mí me ha pasado qué tal, ¿no? Pues esto también son argumentos. Y el afectivo emotivo, que es el de la sensibilidad emocional del receptor para conmover, que también puede ser a veces una falacia, aunque no a ver si estamos viendo de qué nos quiere convencer el texto y tal, y es ese argumento que utiliza, pues tampoco vamos a juzgarlo, ¿no? Vale, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de esta diapositiva recortada, ¿no? que está diciendo que están en peligro los bosques tropicales, que aportan oxígeno y especies y tal, pero que lo estamos destruyendo, ¿vale? Esto pausad el vídeo y lo leéis tranquilamente. Y que pues eso, que los países desarrollados causamos que se explote más todavía la madera del bosque tropical, ¿no? Que en nuestra casa tenemos muchos muebles y tal, pero el precio que pagamos no revela los costes de producción, porque, bueno, pues esto, aquí vemos que hay la tesis, en este caso, está al principio y al final también, ¿vale? Porque aquí ya está diciendo en la cuarta línea, al principio del texto, que estamos contribuyendo a la destrucción de los bosques tropicales. Pero luego, según leemos, llegamos aquí al final y aquí está dando con un conector discursivo, así pues, ¿no? Que es uno consecutivo, por lo tanto, ¿no? De este modo, tal. Así pues, todos nosotros contribuimos con nuestro estilo de vida consumista a la desaparición del bosque tropical, ¿no? Entonces aquí está reforzando la tesis, por lo tanto, pues está al principio y al final. Esto sería una estructura encuadrada, ¿no? Estructura encuadrada. Y los argumentos, pues aquí está diciendo un argumento de hechos, ¿no? De que nuestra propia casa, pues tiene muebles de maderas tropicales y luego que pues sería argumento moral o ético o algo así, ¿no? Que ni siquiera se corresponde con los costes de la explotación y eso. Bueno, pues aquí tenía unos cuantos ejemplos también. Voy a empezar con este, que también es muy facilito, este ejemplo resuelto, ¿vale?
que dice también sobre animalillos y tal. Aproximadamente de 6 a 8 millones de animales son manejados por refugios de animales en los Estados Unidos cada año. Bueno, estas cifras son muy antiguas, este texto es de hace 20 años, así que ahora serán muchos más. Aunque algunos son recuperados o adoptados, casi 4 millones de perros y gatos no deseados no tienen a dónde ir. Los refugios de animales no pueden albergar y mantener humanamente a todos estos animales hasta su muerte natural. Se verían obligados a vivir en jaulas estrechas o en perreras durante años solos y estresados. Por otra parte, soltarlos tampoco es una opción. Si no se mueren de hambre, se congelan, son atropellados o enferman mortalmente. También pueden ser atormentados y posiblemente asesinados por jóvenes crueles. A veces lo más humano y compasivo que puede hacer un trabajador de refugios es dar a un animal una liberación pacífica, indolora, rápida y digna a través de una inyección intravenosa de pentobarbital sódico. ¿Vale? Entonces, esto es un texto argumentativo muy cortito, donde se está planteando una postura ideológica, ¿vale? Está expresando una idea, ¿no? Esto no es una narración, no es una exposición, no es una descripción, ¿vale? Bueno, el texto argumentativo a veces se combina con el expositivo, ¿no? Cuando está dando información objetiva de algo. Pero cuando tiene el matiz de querernos convencer, hay que decir que es argumentativo, ¿vale? Podríamos decir luego que el texto es expositivo argumentativo, así con un guioncito, ¿no? Expositivo argumentativo, ¿vale? Porque a veces se combinan los dos, pero no podemos eludir que si tiene una intención de convencernos, no la digamos, ¿no? O sea, que es que sería argumentativo. Vale. Bueno, pues un resumen de esto, pues aquí en 3 líneas, ¿vale? Se puede hacer. En Estados Unidos cada año se abandonan millones de animales, ¿vale? Todo esto sería el primer párrafo. Los refugios de animales no pueden acogerlos a todos, ni tampoco pueden soltarlos porque morirían. Esto sería el segundo y el tercer párrafo. Por eso lo mejor que pueden hacer los empleados de refugios es sacrificarlos. Y ya está resumido tal como está diciendo el texto. ¿De acuerdo? No hace falta que yo vuelva a lamentar lo que hacéis en los exámenes con los resúmenes, ¿no? Que no sabéis hacer un resumen, que copiáis el texto, que me copiáis el texto entero, que no sé. Pero es tan fácil como el leerlo, entenderlo y escribir, ¿eh? O sea, que es que no tiene más un resumen. No sé por qué os cuesta tanto. Bueno, estructura. Pues el primer párrafo introducción al tema, que sería el abandono de animales, ¿no? Ese sería el tema, ¿vale? Un texto argumentativo tiene tema y tesis, las dos cosas, aunque es más importante la tesis, si queremos comentar el texto, ¿vale? Si no sabemos decir el tema, por lo menos decir la tesis, ¿vale? Pero el tema, pues es el abandono de animales, ¿no? De lo que trata el texto. Segundo y tercer párrafo, argumentos, no se puede acoger a todos y no se pueden soltar, ¿vale? Está dando aquí los argumentos que ahora lo veremos, ¿no? El cuarto párrafo es la conclusión y es la tesis. Ahí la tesis es que abandonar animales equivale a matarlos, ¿no? De eso nos quiere convencer el texto, que no es que simplemente sea un problema el abandono de animales, ¿no? Lo que está diciendo es que si se abandonan, mueren, y si se quedan en los refugios animales, mueren también, ¿no? Entonces no se puede esperar que haya gente que vaya salvando animalitos porque los matan igualmente. O sea que una mascota que se abandone es simplemente condenarla a muerte. Para eso se lleva al veterinario y se sacrifica, ¿no? Porque abandonarla pues es matarla. Tipo de estructura, pues es inductiva. Es inductiva porque la tesis va al final, ¿vale? Aquí esto de que es compasivo y tal, sacrificarlos, pues esto es la tesis y está al final. Tipos de argumentos, pues en el primer párrafo tenemos argumento de datos, ¿vale? Que dice aquí de 6 a 8 millones de animales y 4 millones de perros y gatos y tal. Pues esto de argumento de datos, ¿no? Que son cifras enormes para hacernos conscientes del problema. En el segundo y tercer párrafo hay argumentos afectivo-emotivos para conmovernos de la trágica vida de los animales abandonados que viven mal en las perreras y que si se liberan también mueren. Entonces son sobre todo, aquí hay unos datos, ¿vale? Pero luego tenemos
argumentos de tipo afectivo emotivo, ¿no? Pues eso, que tendrían que vivir en jaulas estrechas sin perreras durante años, solos y estresados, que soltarlos no es una opción porque se mueren de hambre, se congelan, son atropellados, se enferman o los matan los chavales jóvenes, ¿vale? Entonces todo eso son argumentos afectivos emotivos. Y rasgos lingüísticos, bueno, pues tenemos léxico connotativo, palabras elegidas con subjetividad, ¿vale? Léxico connotativo. Que esto es propio del texto argumentativo, ¿verdad? Si que nos quiere convencer de algo porque estamos expresando una postura ideológica, vamos a usar un léxico que nos interese para mostrar, digamos, esa postura ideológica, ¿no? Entonces, aquí estamos defendiendo a los animales, pues vamos a usar estos términos de humanidad y de víctima, ¿no?, de los animales, como atormentados y asesinados, ¿no? Que no es que sean molestados, no, dice atormentados y asesinados, jóvenes crueles, ¿no?, que podríamos decir ignorantes o sin educación, pero decimos crueles, lo más humano y compasivo, ¿no?, liberación pacífica. Todo esto, liberación pacífica, además es una figura retórica porque es una metáfora, que significa dar muerte, ¿no? Dar una liberación pacífica aquí, pues es que está dándole la liberación pacífica, indolora, rápida y digna es sacrificarlos, ¿no? Pero lo atenúa, lo mitiga, lo adorna, ¿no?, de esa manera. Conectores discursivos, pues también hay que decirlos, ¿vale? Por otra parte, es un conector ordenador del discurso, también, conector aditivo, a veces. Este a veces no es un conector en situaciones normales, ¿no? Pero en este caso funciona como un conector consecutivo, por eso, ¿vale? Porque dice, a veces, después de haber dicho todo el texto, ¿no?, tenemos este a veces, lo más humano, pues esto quiere decir en consecuencia, ¿vale? Por lo tanto, o sea, es como decir, por lo tanto, después de todo esto, lo más humano y compasivo que puede hacer un trabajador es dar animal. O sea, a veces es un poquito difícil de ver porque funciona como conector, aunque podría ser esto una locución adverbial de tiempo, ¿no? Pero en este caso es un conector. Vale. Y luego funciones del lenguaje, pues aparece la referencial porque está informando también, ¿no? Y la función apelativa porque trata de concienciarnos de no abandonar animales. Los ejemplos son un poco difíciles de dar en cuanto a funciones del lenguaje aquí, pero bueno, sí que se ve por la función del texto, ¿no? Tiene algo de información, pero sobre todo nos conciencia de no abandonar animales, ¿vale? Bueno, aquí teníamos más textos, por si queréis intentar hacer alguno. Este, por ejemplo, es difícil porque habla sobre el lenguaje poético, es de Vicente Huidobro, ¿no?, este poeta de las vanguardias, ¿vale?, que habla un poco sobre lo que hace el poeta y tal. Entonces este texto es un poquito difícil, pero bueno, puede hacer, ¿eh? Yo lo mandé en un curso de cuarto de eso y lo hicieron bien. Algunas alumnas lo hicieron bien. El efecto Pigmalión, que ya vimos en el tema 1, también era un texto argumentativo, ¿no?, aunque daba información también con esto del experimento de los profesores a los que les dieron nombres, o sea, alumnos al azar que eran buenos y otros que eran malos y tal. Bueno, pues esto pues simplemente falta decir que tenía una tesis también, porque es un texto argumentativo, y los argumentos con los que nos convencía que era esos hechos del experimento y todo. Este texto es bastante fácil también, es el más fácil de hacer realmente, porque habla de, pues eso, de los jóvenes que se implican más en la defensa de los valores sociales, ¿no?, o de las mejoras sociales que los adultos o que los viejos, ¿vale? Entonces es la idea que quiere defender. Y va a estar al final, pues eso, que son los jóvenes los que luchan siempre por los derechos y esas cosas, ¿vale? Este pues es muy facilito y yo creo que podríais hacerlo. No sé si incluso puedo ponerlo en el examen, ya que no lo voy a corregir aquí. Bueno,
Y este es más largo, aunque lo que sea largo no tiene por qué ser más difícil, ¿no? Está el Pérez Reverte que siempre se distingue por ser muy sincero y dar bastantes estacazos así a diestro y siniestro, y hablan pues eso sobre libros de texto de primaria, ¿no? Donde está diciendo que los reyes católicos eran intolerantes y bueno, sacando digamos de contexto histórico, digamos, acciones que han llevado a que tengamos un país como ahora y no otra cosa. Entonces este texto pues también lo podéis leer, por lo menos, aunque no lo comentéis, para reconocer bien un texto argumentativo, ¿no? Fijaos en eso, los ejemplos que da, analogías, comparaciones, ¿no? Muchas veces hay léxico connotativo, ¿no? Pues eso, pues cuando está diciendo aquí Día del Orgullo Gilipollas, de esto, un país de imbéciles analfabetos, ¿no? Pues esto es un léxico claramente connotativo, donde el escritor está diciendo su visión del asunto. Bueno, todo esto tiene que ver con los géneros periodísticos de opinión, ¿vale? Porque los géneros periodísticos de opinión, que no hemos visto todavía, son textos argumentativos, ¿vale? Cuando veamos que es un texto periodístico, lo decimos y lo clasificamos en su género, ¿vale? Aunque el más frecuente va a ser una columna. Este de Pérez Reverte es un poco largo para ser una columna. En los periódicos, en la última página, solía haber a la derecha, en una columna, pues una opinión de algún escritor famoso o algo así sobre algún tema de actualidad. Pero este es un poco largo. Yo creo que es simplemente un artículo de opinión, ¿vale? Entonces, ¿qué géneros tenemos de opinión? Pues tenemos el editorial, ¿vale? El, no la, ¿vale? No es una editorial, ya sabéis que es una empresa que imprime libros, ¿no? Publica libros. El editorial es un texto expositivo argumentativo, ¿veis? Aquí la mezcla de texto expositivo argumentativo en el que se expone la idea de pensamiento de una publicación o programa que no está firmado. O sea, que es el propio periódico el que nos da una opinión, y lo dicen todos los periodistas del periódico, ¿no? Es como la línea ideológica del periódico. El periódico opina esto, ¿vale? Entonces, este editorial pues es un texto que no va a ir firmado porque lo dice el periódico, está al principio, y bueno, pues esto que dice aquí está ligado a la actualidad, contiene una reflexión basada en datos e informaciones objetivas, intenta pues eso, más o menos ser objetivo, aunque en el fondo defiende una idea, claro. Ofrece un posicionamiento basado en la información que se expone, ¿vale? Y no tiene una estructura fija. El artículo de opinión, pues este sí que es frecuente, ¿no? O sea, quiero decir que es el que nos vamos a encontrar en los exámenes, que es un texto argumentativo firmado por alguien experto en un tema, economistas, sociólogos, ¿no? O lo que hemos dicho del Pérez Reverte, que de historia sí que sabe el hombre. Características: suele firmar un colaborador no habitual del medio al que se le pide la opinión sobre el tema concreto. O sea, no es que sea muchas veces un periodista como tal, sino un colaborador que no siempre escribe todos los días en ese periódico, ¿vale? Ofrece una opinión basada en datos objetivos y su propio conocimiento sobre el asunto tratado y todo eso. La columna, que es un texto argumentativo firmado por un colaborador habitual del medio, ¿vale? Que pues por ejemplo en el Mundo estaba el Francisco Umbral, estaba Manuel Vicente en El País, ¿no? Pues estos que sí que son colaboradores habituales, y el texto es más bien corto. Suele aparecer en forma de columna, de ahí su nombre, suele firmar un colaborador habitual del medio, ofrece una opinión sobre un tema de carácter general, tiene un carácter más literario y rasgos de estilo más marcados, ¿vale? Porque suele ser además un escritor el que lo escribe, una escritora, ¿no? Está la Ana, está Montero, está Rosa Montero, está... Bueno, pues estas mujeres escritoras que hay ahora, ¿no? La crítica. Y una crítica pues es también un texto argumentativo, que es donde se valora una obra artística, ¿vale? Por ejemplo, una crítica de una película, una crítica de una obra de teatro, de un libro. Entonces una crítica pues
pues ya está diciendo un poco al principio cómo lo va a valorar, si es bueno o es malo, ¿no? Se introduce información objetiva, habla del género, ficha técnica, resumen del argumento, descripción y la valoración argumentada del autor, ¿vale? Una crítica. Y bueno, y queda la carta al director, que esto lo escriben los lectores, ¿vale? Del periódico, pero claro, suelen ser a veces lectores muy buenos, ¿no? Se suele dar el argumento de experiencia personal en la carta del director, ¿no? Porque dice, es que a mí me ha pasado esto y esto no tiene que ver con lo que habéis dicho, o sí o no, ¿vale? Tiene una valoración y en ocasiones una petición concreta para quienes leen la carta. Aunque no siga una estructura, suele tener una breve presentación del emisor, ¿vale? Que soy fulanito de tal y trabajo en esto y tal, ¿no? Y expone también los motivos para escribir la carta, ¿vale? O sea que la carta al director pues también podría ser otro texto interesante, ¿no? Por lo general yo lo que voy a poner en un examen va a ser artículo de opinión o columna, ¿eh? O sea que sobre todo atención a estos dos. Y aquí tengo, esto es una columna, este texto es de Juan José Millás, del País, del año 2010, ¿vale? Este texto que tenéis aquí sobre los toros, que leáis despacio, ¿vale? Lo leéis y bueno, pues estaría bien que practicáis un poco en hacer resumen, estructura, el tema, ¿no? La tesis, ¿vale? La tesis, los argumentos y luego pues si siempre se suele pedir una opinión argumentada sobre el texto, ¿no? O sobre el tema del texto, que vosotros mismos escribáis un pequeño párrafo de 5, 6, 7, 8 líneas sobre el tema, ¿no? Para que también os expreséis. Vale, entonces este lo tengo aquí también. Este es de un libro de adultos, además. Y os recuerdo un poco cómo se hace, ¿vale? En el resumen no se puede incluir información accesoria como, por ejemplo, lo del terrorismo, que está diciendo aquí que porque está comparando con el terrorismo y no sé qué, pues no os detengáis en hablar del terrorismo, eso es secundario. El tema del texto es sobre los toros, entonces no habléis de terrorismo, ¿vale? Eso es un argumento, ¿vale? No como para decir que hay gustos para todo. Es que esto lo hice porque le puse en un examen este texto y todo el mundo me habló del terrorismo, y es que no habla del terrorismo el texto, ¿vale? Un resumen sería, por ejemplo, este. Los defensores de la tauromaquia no admiten que en esa actividad el animal sufra maltrato y tortura, ¿vale? Esto es una idea que está diciendo el texto. Es posible aceptar que a cada uno le gusten cosas distintas, nos parezca bien o no, pero independientemente de que a alguien le gusten los toros, debería ser capaz de reconocer el trato humillante que sufre el animal. Y es lo que está diciendo el texto, ¿no? Que los defensores de la tauromaquia no admiten que hay un maltrato y una tortura ahí en el animal, y que claro que a todos nos gustan las cosas distintas, pero que habría que reconocer que está, bueno, que es que ese trato del animal pues es inhumano, ¿no? Entonces el tema podría ser crítica a la insensibilidad de los taurinos que se niegan a ver la crueldad de la corrida de toros, ¿vale? Eso es de lo que trata el texto, es una crítica a la insensibilidad de los taurinos, ¿no? De los aficionados a la tauromaquia, ¿no? Que se niegan a ver la crueldad. Es un poco largo, pero sería bastante preciso. También se puede decir así: crítica al mal gusto de los taurinos que disfrutan con la crueldad en las corridas de toros, ¿vale? También esta es una crítica al mal gusto de un espectáculo con sangre, dolor, crueldad y que a la gente le guste, ¿no? Pues es una crítica al mal gusto de los taurinos que disfrutan con la crueldad. Hay que decir todo, ¿eh? Porque es que una cosa que a mí no me gusta nada que me hagáis es que en el examen me pongáis tema, crítica al mal gusto, ¿vale? Esto lo hace mucha gente. Me ponen unos temas tan escuetos y tan pobres que no puedo valorar como el punto de la pregunta, ni como medio punto, ni mucho menos, ¿no?
Hay que decir la frase entera o precisar bien lo que se está diciendo. Esto es la asignatura de lengua, ¿no? Pues de eso trata. Todo el texto tiene que ver con el gusto y con la crueldad, ¿vale? Gira en torno a esos dos ejes y se podrían buscar campos semánticos para demostrarlo, que no lo he hecho. La estructura consta de dos partes, cada una un párrafo. Aquí veis claramente que son dos párrafos, ¿vale? Es el mismo texto de aquí, lo que pasa es que aquí lo copié, ¿vale? Entonces la estructura externa, que es de dos párrafos, se va a corresponder también con la interna, porque lo que se está tratando aquí va a ser distinto de lo que se trata en este otro párrafo, ¿eh? O sea que tenemos la estructura en dos partes, nada más. Sería el primer párrafo. Trata de la subjetividad del gusto o posibilidad de que gusten crueldades en ciertos contextos culturales, ya sea con los toros, con la tortura, las guerras, etc., ¿no? Que gusten o que se acepten, ¿eh? Habría que decir que, porque claro, no es que sea cuando está hablando de los presos en Guantánamo y tal, pues es que no es que sea un gusto, eso es que se acepten cosas que están, vamos, indudablemente mal, ¿no? Y se aceptan, ¿vale? Entonces es un poco esa comparación que va a estar haciendo, ¿no? Posibilidad de que gusten o se acepten crueldades en ciertos contextos culturales, ya sea con los toros, la tortura, las guerras, ¿no? El segundo párrafo va a ser la afirmación inequívoca de que en la tauromaquia hay maltrato animal que no admiten los taurinos, ¿vale? En el segundo párrafo va a estar hablando de las banderillas, de las pullas, estoques, etcétera, ¿no? También de cuando tiran cabras de un campanario y tal, pues esas crueldades con los animales que están tan extendidas y aceptadas y que no todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Hoy en día, esto es de hace 10 años, 12 años, ¿no? Ya se defiende un poco más a los animales, pero que es horroroso, ¿no? Entonces, afirmación de que en la tauromaquia hay maltrato y que esto no lo admiten los taurinos, ¿vale? Eso sería el segundo párrafo. Si alguien quiere, se puede añadir una tercera parte con las dos últimas oraciones del segundo párrafo, a modo de conclusión. Las dos últimas oraciones del segundo párrafo son: pero hay tortura, hay maltrato y vilipendio. ¿Por qué a los taurinos, muchos de ellos intelectuales de pro, les cuesta admitir esta verdad palmaria? O sea, a partir de aquí, del pero hay tortura y maltrato y vilipendio, podríamos considerarlo una conclusión. Casi podría haberlo separado con un punto y aparte y lo veríamos más claro, pero no hace falta, ¿no? Queda más hilado así. Todo esto está bien, si a uno le gusta, con esta ironía, ¿no? Que está teniendo el texto. El texto tiene mucha ironía, ¿vale? Porque está como diciendo, como que si está bien, hombre, si hay gustos para todo, ¿no? Pero realmente está siendo irónico, está queriendo decir lo contrario, como que esos gustos no tienen lógica ninguna. Y bueno, entonces vamos a la tesis, ¿no? La tesis es la idea que se defiende, que es parecida al tema, ¿no? En las corridas de toros hay maltrato. Esta es la tesis, ¿vale? Es la idea de que nos quiere convencer el texto, ¿no? Por si alguien tiene alguna duda, ¿no? En las corridas de toros hay maltrato. Entonces, de lo que nos intenta convencer es que los taurinos, sobre todo los intelectuales, ¿vale? Que es que esto lo dice y es muy interesante, ¿no? Pues dice, ¿por qué a los taurinos, muchos de ellos intelectuales de pro, ¿no?, les cuesta admitir esta verdad palmaria? ¿Vale? Esto está dirigido, yo creo que está dirigido sobre todo a uno de los filósofos españoles más famosos, que es Fernando Savater, ¿vale? El filósofo Savater afirmaba públicamente que no hay que preocuparse del maltrato animal con los toros o con la caza, ¿no?, o cosas así, porque los animales no participan en la política, porque los animales no son seres humanos, etcétera, ¿no? Entonces, este texto está un poco dirigido a este tipo de personas, ¿no? Como estos filósofos que niegan que haya sufrimiento en los animales, o por lo menos que nos tenga que importar ese sufrimiento, ¿no? Así que
En la tesis, ¿no? También podemos decir esto, ¿no? Que nos intenta convencer de que los taurinos se nieguen a admitir que hay crueldad y que sea de mal gusto. Es lo que quiere, ¿no? Que los taurinos lo admitan, por lo menos. Y los argumentos son sobre todo con ejemplos o por analogía, ¿no? Todas las crueldades del primer párrafo y lo de la cabra del segundo son analogías, son situaciones parecidas que está dando, ¿vale? Para que, pues para avalar la tesis, ¿no? También podemos hablar de un poco de argumentos afectivo-emotivos, pero bueno, sobre todo analogías, ¿vale? Y esto pues es un texto periodístico que no es una noticia, es una columna, ¿vale? Que es un artículo de opinión breve firmado por un escritor o intelectual famoso, en este caso Juan José Millas, ¿no? Bueno, esto es un correo que yo le escribí a una alumna, me parece, no es que sea la solución del texto como tal, pero aprovechaba que lo tenía aquí escrito para enseñároslo, ¿no? Y aquí tenía otro que está este es un enlace de internet que está aquí en los apuntes que os he dado, en el tema 2, este que tanto nos está durando. Tenía aquí un enlace, este ejemplo de comentario resuelto muertos, ¿vale? Esto miradlo, que está aquí, aunque tiene cosas de bachillerato, ¿vale? Habla sobre los muertos en la carretera, que sea una causa de muerte tan importante, ¿no? Y está bastante bien. El resumen texto con tus propias palabras, tal, pues fijaos cómo lo resume. Las imprudencias, y fijaos que no he leído el texto y nos vamos a enterar perfectamente de qué va el texto con ver un resumen. Y es la idea que tenéis que tener vosotros a la hora de hacer un resumen. Que la persona que lea el resumen no necesite ya leer el texto, ¿vale? Porque leyendo el resumen nos enteremos de qué trata y no haga falta ya leerlo, ¿no? Es lo que nuestro trabajo, digamos, como intérpretes de textos, ¿no? Que tenemos que ser capaces de extraer la información y presentarla lo mejor posible, ¿vale? Las imprudencias de los conductores al volante son la causa fundamental de los accidentes de tráfico. Pese al aumento de las medidas, cada fin de semana las carreteras registran un nuevo siniestro. Mejorar el estado de las vías urbanas e interurbanas, aumentar los controles, la inflexibilidad ante el alcohol y una mayor concienciación por parte de los conductores son algunas de las medidas propuestas por el Fernando de Arbizu, el escritor, para aumentar la seguridad, ¿vale? Aquí en vez de poner este nombre, que no lo tenemos por qué conocer, ¿no? Podemos decir por el escritor, ¿no? O por el autor del texto, ¿vale? Podemos decir medidas propuestas por el autor del texto para aumentar la seguridad, ¿vale? Entonces esto es un resumen perfecto. Señala el tema, la tesis y los argumentos. Entonces, tema. Fijaos la diferencia entre el tema y tesis, ¿vale? Tema. El mal estado de las carreteras y las imprudencias al volante como principales causas de los accidentes de tráfico, ¿vale? El texto habla de el mal estado de las carreteras y las imprudencias al volante como causas de accidentes de tráfico. Ahora bien, ¿de qué nos quiere convencer el texto, ¿no? Pues la tesis. El autor defiende la necesidad de medidas que garanticen la seguridad de las carreteras y una mayor concienciación por parte de los conductores. Es decir, hacer algo respecto a eso. Entonces, eso es de qué nos quiere convencer, pues de que aumentar las medidas de seguridad. Es la acción que se pide que hay que tomar respecto a esta situación, ¿no? Argumentos, pues tenemos argumento emocional, ¿vale? El autor recurre a la angustia que provoca en el lector pensar en las consecuencias de los accidentes de tráfico para persuadirnos de su idea, ¿no? Pues muertos, lisiados, familias destrozadas, ¿vale? Y decimos dónde está. O sea, lo citamos, o sea, lo suyo es esto, citar fragmentos de frases o frases, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Del texto, hay que entrecomillarlo para citarlo y decir en qué línea está, ¿vale? Entonces, esto sería una respuesta completa a lo que hay que hacer. Argumento de experiencia personal, ¿no? A partir de una experiencia personal, este autor trata de hacernos partícipes del peligro de ciertas conductas mediante una situación de riesgo vivida por él mismo.
¿vale? Lo explica y luego dice, el viernes pasado volvía de las Cortes, sino 4 vehículos que iban en caravana, o sea que citamos un poco y fijaos que no hace falta copiarlo entero, podemos poner estos corchetes con 3 puntitos dentro para abreviar una frase, ¿vale? No hace falta que la copiemos entera y ponemos en qué líneas está. Argumento de sentido común, ¿no? Se hace uso de la lógica más obvia para desde una generalización, pues la tolerancia debería ser 0 como 0, no sé qué. O sea, esto es una razón que está dando por sentido común. Argumento de refrán, esto no lo hemos visto, pero bueno, es de sabiduría popular, ¿no? Que es mejor prevenir que lamentar, pues eso sería un argumento también popular, por así decir. Vale, pues en los textos argumentativos predomina la actitud subjetiva, la subjetividad, ¿no? Y esto, ¿cómo aparece? Pues con formas y pronombres de primera persona del singular. Esto también, los rasgos lingüísticos, es algo que suelo preguntar siempre, ¿vale? Entonces tenemos me, línea no sé qué, creo, línea 20, o sea, verbos en primera persona, pronombres en primera persona, para justificar su punto de vista y reflexionar sobre el tema, ¿no? A veces también utiliza el uso de tercera persona para distanciarse, ¿no? Y sustantivos genéricos como muchos conductores, poca gente. Bueno, esto ya os puede costar un poco más decirlo, pero bueno. Las formas verbales de primera persona del plural sirven para implicar al lector dentro del texto. Estamos, nos sorprenderíamos, ¿vale? O sea que la primera persona del plural es importante que veáis que sirve para implicar al lector dentro del texto, ¿vale? O sea que esto casi lo tenéis que estudiar, ¿eh? Es una buena manera de aprender a comentar textos argumentativos. El presente habitual o presente gnoseológico, que os conté yo en algún momento, no sé si en clase o aquí, da un carácter atemporal para decir algo que existe y que ocurre siempre, ¿no? Que ha existido, que existe y seguirá existiendo, ¿vale? Pues es, cesa, cae, vienen, dejan, paran, o sea, un presente que no es que sea algo que esté pasando ahora, sino que ocurre siempre. Los campos asociativos y eso, pues también podíamos buscarlos si nos lo pidiese la pregunta, ¿no? Para ver que todos tienen que ver con el tema de negligencias al volante, ¿vale? Esto sería la etiqueta que habría que poner, el nombre del campo asociativo. Y luego vamos a decir carreteras, automóvil, patrullas, vías, tráfico, motor, gasolinera, radares, no sé, bueno, negligencias al volante o simplemente la conducción. El registro, ¿no? Esto sería la adecuación del texto, lo que habíamos visto en el tema 1. Registro formal con uso dominante de variedad estándar, no es que sea culta, sino estándar, bien expresada y tal, con algún coloquialismo como los refranes, ¿no? Expresiones populares, ¿vale? Todo esto leedlo. Hace uso de distintos recursos estilísticos también, como la metáfora, jugó a la ruleta rusa, esto es una metáfora, ¿no? Que se arriesgó la vida. Refranes, eslóganes publicitarios, si bebes no conduzcas, bueno. Los mecanismos de cohesión, pues tenemos repetición de palabras, ¿vale? Conductor, carreteras, alcohol. Términos de significados equivalentes, ¿no? Sinónimos o palabras equivalentes, ¿vale? Para la sustitución, ¿vale? Todo eso lo habíamos visto en el tema 1. A esto no lo veáis porque esto sí que es de bachillerato y no lo he explicado. Anáforas y catáforas. Las elipsis también, pues eso, evita el sujeto en algunas oraciones, ¿no? Y los marcadores del discurso, eso sí que me gusta que los veáis siempre porque es fácil, ¿no? Tenemos conectores aditivos, ¿vale? Como y, además, también, tampoco, ¿vale? Conectores aditivos de oposición, pero, y de ordenación del discurso por último, ¿vale? O sea que esto de los conectores también no dejéis de mirarlo y de decirlo, porque es algo que es también muy propio de texto argumentativo para poder ordenar las ideas, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya con esto vale por hoy y voy a guardar esta clase y a ver si se puede subir sin problemas.